Una nueva entrega de esta telenovela que hemos dado en llamar Introducción a la investigación de operaciones. Pero antes, como siempre, el primer microcultural. Una de mis pasiones es jugar al básquetbol, hasta que una hernia disco y la edad me dejaron fuera. Y una de mis compañías ha sido Wilson, ¿sí? Acá se los puedo presentar. Esta ha sido mi compañía muchas tardes de la cuarentena. Ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver esto con Wilson? ¿Qué tendrá que ver Wilson con investigación operativa? No, tiene que ver con el microcultural de hoy, que es lo siguiente. Les pregunto a ustedes, muchachos, la suma de los ángulos de un triángulo, ¿es 180 grados? Siempre alfa más beta más gamma. ¿Siempre da 180 grados? ¿Sí? Entonces, para reflexionar sobre eso, sobre Wilson, yo lo que he hecho es dibujar un triangulito. Si lo ven acá, tiene un lado AB, BC y AC. Les pregunto, ¿se animan a medir con un semicírculo este ángulo y este ángulo si tienen una pelota cualquiera y ver si la suma da exactamente 180 grados y derribar de una vez por todas la famosa frase de la suma de los ángulos de un triángulo de 180 grados y luego aclarar en qué superficie estamos trabajando y qué tipo de geometría es? Bueno, para eso les recomiendo dos ensayos de Asimov, el quinto de Euclides y la verdad plana, ¿sí? Pueden leerlo, ¿sí? Acá lo tienen, se los muestro, perdón, ¿sí? Isaac Asimov. Así que les recomiendo primero que hagan ese experimento de medir la suma de los ángulos de ese triángulo llamado triángulo esférico. Y luego, si pueden leer alguno de esos dos ensayos de Asimov, bueno, con eso alcanzará. Devuelvo la pelota a mi asistente. Y como me han reprochado que esta clase no tiene pasión, por favor, música. Estamos escuchando a John Miles de fondo. Les voy a recomendar una gran obra que hay amor, hay duelo, ¿sí? Que es de Eugenio Onegin, de Pushkin. Acá les escribí a Eugenio Onegin, Pushkin, ¿sí? Esta obra es una gran obra que se representa hoy en día en todos lados y bueno, es una excelente lectura, pero además hay una película protagonizada por Ralph Fiennes, así que se les recomiendo ver la película, les recomiendo leer el libro. En particular yo conseguí este libro que está en español y en ruso, ¿sí? Pero el ruso lo he salteado. Así que muchachos, pasado el microcultural y de fondo John Miles, ahora vamos a lo que nos reúne aquí virtualmente, que es Introducción a la investigación de operaciones, proyectos PERT, ¿sí? Les dejo como tarea ver qué quiere decir PERT, las siglas en inglés, y vamos a aprender lo que se llama el algoritmo de Bellman y el diagrama de Gantt. Entonces, pasado el microcultural, y se me han caído los marcadores, veremos entonces en qué consisten los problemas de proyectos, el algoritmo de Bellman y el diagrama de Gantt. Acá hay una cantidad de temas que involucran a matemática discreta, que prefiero no pronunciarme, órdenes parcial, órdenes total, etcétera, etcétera. Simplemente la idea de este video es introducir el tema, ¿sí? Y lo voy a introducir de esta forma. Tengo tareas, la tarea A, la tarea B, la tarea C, la tarea D, la tarea E y la tarea F y G, ¿sí? Siempre va a tener una especie de columna, de tabla con tres columnas, ¿sí? Las tareas a realizar, los tiempos que duran cada tarea, pero a su vez voy a tener restricciones. Por ejemplo, acá dice, mire que usted para empezar la tarea D tiene que tener terminada la tarea B. Para empezar la tarea E también va a tener que tener terminada la tarea B, se ve que la tarea B es muy importante. Para empezar la tarea F tiene que tener terminada la tarea D y la tarea A. Y para empezar la tarea G tiene que tener terminada la tarea F, E y C. ¿Puede usted decirme, digamos, el tiempo de duración mínima del proyecto? ¿Sí? Y mostrarme en una especie de diagrama cómo yo voy a ir
construyendo o manejando la construcción de las tareas? Bueno, la optimización de ese tiempo, de la finalización del proyecto, y la determinación de los tiempos más tempranos y más tardíos del inicio de cada tarea es lo que vamos a hacer con el algoritmo de Bellman. Para eso vamos a modelar este problema con un grafo orientado. Entonces lo que voy a hacer yo es poner las tareas. Tarea A, tarea B, tarea C, tarea D, tarea E, tarea E, tarea F y tarea G. Pero a su vez voy a poner un 0 de inicio del proyecto. Una O, perdón, es de inicio del proyecto. Le voy a poner un n más 1 o fin, acá n más 1, que va a ser el fin del proyecto. ¿Por qué pongo 0 y n más 1? Porque en general el problema teórico uno lo plantea así. Tiene un conjunto de nodos, 1, 2, 3, n, que son las tareas, y a esto le unimos el nodo artificial 0 y el nodo n más 1. Y me permite a mí hacer un desarrollo teórico mejor, si es que yo quisiera demostrar el funcionamiento, por qué es eficiente este algoritmo. Bien, pero por eso pongo un 0 y un n más 1 que no pega con esta notación. Después debo modelar las restricciones del problema, pero para eso, por ejemplo, si yo tengo la tarea A, voy a poner t sub A es el tiempo de inicio de la tarea A. ¿Sí? Entonces, y después, si quiero, por ejemplo, el t sub B es el tiempo de inicio de la tarea B. Obvio que yo no tengo los tiempos de inicio, es lo que tengo que determinar, y tampoco tengo el tiempo n más 1, que es el tiempo de finalización del proyecto. Sí, evidentemente acá, en el inicio, hay un 0. ¿Sí? Cuando yo voy a iniciar el proyecto, bueno, no demoro tiempo, digamos. Bien, entonces, cuando yo tengo una tarea determinada, una tarea, digamos por así decirlo, J, yo voy a tener un par ordenado Mn. M va a ser el tiempo de inicio de la tarea J, y N también va a ser el tiempo de inicio de la tarea J. Repito. M va a ser el tiempo de inicio de la tarea J. Y N también va a ser el tiempo de inicio de la tarea J. Pero pueden ser distintos. Puede haber un tiempo t sub i que sea menor que t sub i', sin que la finalización del proyecto se retrase. Es decir, un tiempo más temprano y un tiempo más tardío, sin que el proyecto, digamos, se vea alterado su tiempo óptimo de finalización. Cuando el par Mn, o sea, las componentes son diferentes, n es mayor que m, lo que decimos es que hay una holgura, ¿sí? Entonces uno puede retrasar la tarea J, la diferencia entre n menos m, que la finalización del proyecto no va a cambiar. Entonces, resumiendo, yo tengo un proyecto, tengo tareas, tengo que realizar todas las tareas, finalizar el proyecto en el tiempo menor posible, cumpliendo todas las tareas y cumpliendo todas las restricciones que me dicen aquí. Bien, una vez que tengo ya, digamos, la notación para el tiempo de inicio de cada tarea, que es t sub A y t sub B, y t sub C, t sub D, t sub E, t sub F, entonces quiero modelar esto. Dice así, para, digamos, iniciar la tarea D,
tiene que tener terminada la tarea B. Entonces, el tiempo T sub D tiene que ser mayor o igual que el tiempo en el que tú iniciaste la tarea D. Perdón. Ahí va. El tiempo de inicio de la tarea D tiene que ser mayor o igual que el tiempo de inicio de la tarea B más lo que dura la tarea B, que es 3. Fíjense que indistintamente estoy usando letra minúscula y mayúscula para cometer el error. Así que vamos de vuelta. Y entonces dice que la tarea D, voy a poner T sub D, la tarea D, el tiempo de inicio de la tarea D, dice que tiene que estar terminada la tarea B, y entonces tiene que ser mayor o igual que el tiempo de inicio de la tarea B, pero más lo que dura la tarea B, que es 3. Entonces, ahí ya modelé por una restricción matemática de desigualdad el tiempo de inicio de la tarea D y la tarea B. Ahora veamos cómo modelo esta expresión. Dice que la tarea E tiene que, el inicio de la tarea E, o la tarea E se puede realizar después de terminada la tarea B. Entonces, el tiempo de inicio de la tarea E tiene que ser mayor o igual que el tiempo de inicio de la tarea B más lo que dura, o sea que es lo mismo, 3. Ya tengo estas dos restricciones. Ahora pasemos a analizar esta restricción. Dice que F, para empezar el tiempo de inicio de F, tiene que estar terminada la tarea D y A. Entonces, T sub F tiene que ser mayor o igual que T sub D. T sub F tiene que ser mayor o igual que T sub D. ¿Y cuánto dura la tarea D? La tarea D dura 2. Acá están los tiempos de duración. Dura 2. Así que más 2. Pero también tiene que estar terminada la tarea A. Entonces el tiempo de inicio de la tarea F tiene que ser mayor o igual que el tiempo de inicio de la tarea A más lo que dura la tarea A, que es 6. Ya tenemos dos restricciones más. Ahora tenemos que ir con las restricciones que me impone la tarea G. Dice así: el tiempo de inicio de la tarea G tiene que ser mayor o igual que el tiempo de inicio de la tarea F más lo que dura la tarea F, porque tiene que estar terminada la tarea F. O sea que tiene que ser T sub F, y lo que dura la tarea F es 3, más 3. Después, T sub G también tiene que ser mayor o igual que T sub E, porque dice E terminada, más lo que dura la tarea E, que son 4 semanas o 4, lo que sea, 4 unidades temporales. Y después también T sub G tiene que ser mayor o igual C terminada, el tiempo de inicio de la tarea C, más lo que dura la tarea C, que son 6. Bien, entonces tengo en definitiva 1, 2, 3, 4 y 3, 7 restricciones temporales. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora, muchachos? Voy a armar el grafo, digamos, ponderado y dirigido. Entonces, la primera restricción la tomo así: va de B a D, siempre voy del más chico al más grande. De B a D, de B a D, y acá pongo 3. Que es el tiempo, digamos, de duración de la tarea B. Vamos a analizar la restricción siguiente: de B a E. De B a E. También 3. Bien, ahora vamos para aquí. De D a F. De D a F. Y de D a F, 2. Después, de A a F. De A a F. De A a F también 6 unidades. Después, de F a G. De F a G lo modelo por una arista ponderada. De F a G son 3 unidades. De E a G. De E a G lo modelo por una arista ponderada.
de 4, de valor 4. Y la última es de C a G. De C a G de C a G 6 unidades. Hay veces que el dibujo, digamos, del grafo me limita después la aplicación del algoritmo. Bueno, el grafo para que yo pueda aplicar el algoritmo tiene que ser conexo. Entonces, para que sea conexo lo tenemos que conectar con O. Cuando lo conecto con O, lo conecto con aristas ponderadas de valor 0, puesto que el inicio del proyecto, como decía, no tiene restricciones. A menos que alguien me diga que el inicio del proyecto debe cumplir algo. Ahí podría ser. Conecto con 0. Sí, podría conectar también C con 0. Podría conectar E con 0, pero ya hay un camino acá. Si pueden ver, hay un camino. Hay un camino a E, hay un camino a F. No hay un camino a E. ¿Sí? Si yo me fijo, no hay un camino a E. Entonces podría conectar E con 0, ¿sí? Bien, están todas conectadas. Ahora bien, el grafo no es conexo, ¿sí? Sigue sin ser conexo. Fijémonos qué podemos hacer. Acá, por ejemplo, yo no tendría un camino, digamos, de E a F, ¿sí? Y entonces podría conectar acá el O con el 0 también, por ejemplo, podría hacer eso, ¿sí? Pero por el momento me voy a abstener de hacer esa situación. ¿Por qué? Porque ahora viene la otra parte del algoritmo, en la que tú lo que haces es conectar cada nodo con el nodo final. Podría hacerlo si quieren, lo voy a hacer para dejar un poquito claro eso. Conectar esta lista con el valor 0. Bien. Ahora voy a conectar, muchachos, cada nodo del grafo con el nodo final y lo voy a ponderar la lista con el valor, con el tiempo de duración de cada tarea. Entonces, arranco, por ejemplo, conectando E con n más 1. Esa dura 6 unidades, ¿sí? Perdón, E dura 4 semanas. Después voy a conectar F y F dura 3. Voy a conectar G y G dura 1 unidad. Bien, ahora podría conectar C y C dura 6 unidades. Bien, después voy a conectar B y B dura 3 unidades. B dura 3 unidades. Después voy a conectar, bueno, no conecté E, por lo que veo, que dura 4 unidades. Y si lo conecto, tengo 2E. Tengo 2E. Tengo 2E. Está. No importa. Admitamos de B a E, borro aquí y tengo de B a E era 3. Perdón. Ustedes ya se habrán dado cuenta del error de B a E 3. Yo después lo voy a subsanar porque lo que quiero hacer ahora es ver cómo formo el grafo y no me interesa tanto si cometí algún errorcito acá. Entonces tenía B, tengo C, dijimos que tenía que conectar B al final, que es con 3, y me falta la tarea A, que la tendría que conectar con el final, que son 6 unidades. Acá tengo C, que es 6 también, así que A lo conecto con el final, que son 6 unidades. Bien, ese es el grafo asociado al problema que tengo que resolver. Entonces, en el próximo video, muchachos, lo que vamos a ver es cómo eliminar restricciones que son redundantes y poder aplicar el algoritmo
el algoritmo de Bellman, ¿sí? El diagrama de Gantt. Así que nos vemos en unos instantes con la segunda parte apasionante del algoritmo de Bellman.